Bien, espero que hayan descansado luego de la charla que tuvimos hace un momento. Nos quedamos en el Corpus Juris, por ahí vamos a iniciar. Ya había hecho alguna cierta alusión al mismo. Sobre el particular, podemos hablar de algunas cosas interesantes, sí, sobre el cuerpo de derecho civil, que es tan importante. Mencioné, sí, a manera de recuerdo, para que les hayan olvidado, pues aparece el digesto, las instituciones o institutos, también más conocidos con esta designación, el código o códex, como también se le conoce, y las novelas. Estas son importantes. Aparecen no exactamente en la época del viejo derecho romano, sino que aparece con Justiniano, si ustedes recuerdan calumnia y no aparecen en Roma, sino aparecen en el Imperio Romano del Oriente. Pues esta es la parte más importante, ha sido creado por diversos juristas, no especialmente por Justiniano, sino por los juristas que han sido designados al efecto. Generalmente son algunas personas que están relacionadas con la religión y son las que van a hacer la compilación. Esta es importantísima, la compilación, porque vamos a rescatar algunos de los grandes juristas de la vieja época romana y vamos a conocer las frases o las expresiones de aquellas personas. Pero también había dicho que había hecho hicieron alguna recopilación y además hicieron algunas interpolaciones. Las interpolaciones son los agregados que se hicieron que no pertenecen al viejo derecho romano, sino que pues fueron hechos por los que elaboraron estas compilaciones adelante. El, el digesto pues está compuesto por alrededor de 50 libros. En términos generales corresponde a extractos de juristas. Estos hombres, estos compiladores tomaron en consideración viejos textos romanos, fueron buscando lo que decían algunos juristas y fueron incorporando a los textos lo que los juristas habían venido diciendo. Los transcribían algunas y obviamente en algunos hicieron algunos ajustes. Hay que tomar en consideración que la religión imperante en este momento pues ya es una religión cristiana que no es la misma religión de la época en la que escribieron los viejos romanos, de manera tal que hay que entender es por qué de los cambios o los ajustes o las interpretaciones que se van a dar en ese momento. Este cuadro que aparece aquí, o sea, al igual que al exterior, que sería alguna parte de la recuperada, una fotografía, difícilmente de entender para nosotros, pero además es incompleta porque no se encuentra todo, pues aquí nos puede presentar o nos presentan un ejemplo de cómo se, se entendía esta parte del digesto o las pandectas. En la obra de Justiniano, estas obras, explicado así de manera rápida, en esta obra, las instituciones, pues ya decía yo, es un libro que sirve como libro de texto, es un libro para la enseñanza del derecho. El digesto es la compilación de obras de jurisprudenciales, está ordenado en 50 libros. El código y la recopilación de las constituciones imperiales desde Diocleciano hasta el propio Justiniano. Y las novelas, pues son los nuevos libros que han venido apareciendo, las nuevas leyes que va a dictar Justiniano después de que terminó la compilación de los viejos textos. Eh, el, que, el que dirigió esta compilación es Triboniano, el jurista más grande en ese momento,
es el que elaboró estos documentos. Obviamente, pues no hay fotografías de aquel entonces, hay que tomar en consideración, aunque aquí aparece con caracteres como si fuese de imprenta en esta fotografía, hay que tomar en consideración que pues la imprenta no ha aparecido todavía. Los textos, y esto no hay que olvidarlo, sobre todo por lo que va a ocurrir tiempo más adelante, estos textos fueron escritos en forma, en forma manuscrita. O sea, se escribía un texto y pues solamente había un solo ejemplar de estos documentos. No había copias, no había empresas que vendiesen libros o que fotocopiaran o algo así por el estilo. De manera tal que solo podemos decir, solo hay un solo texto escrito sobre la temática. Es difícil encontrar eh, textos de la época, y sobre todo por el tiempo que ha ocurrido. Y lo más interesante es que estos documentos pues, fueron escritos cientos de años después del viejo derecho romano, muchísimos años también después de la caída del Imperio Romano de Occidente. Hay que tomar en cuenta este tipo de cosas. Pero para Justiniano y el Imperio Romano de Oriente, el viejo derecho romano, la Nueva Roma, como se le sigue llamando, el derecho romano es importantísimo. Y estos textos nos van a revelar pues, lo de su momento. En el 533 de este año 533, fue cuando se promulgaron las instituciones que pues, repetía, ese es un manual para estudiantes. Recordemos esta parte, sobre todo lo que dije, no existen imprentas, no existen ejemplares de estas leyes, de manera tal que al paso del tiempo los documentos, los libros, pues se van a perder. Una cosa muy importante que hay que tomar y que a veces no pensamos en esto, es en lo siguiente. Hay una serie, hay invasiones, ya había mencionado yo esto, y cada invasión, pues los soldados se apropian de lo que, pues, de aquello que encuentran en el lugar, es decir, lo que llamamos saqueo. Hay saqueo a oficinas, se roban todo lo que pueden a las personas que tienen, pues, no sé, dinero, pues le roban lo que tienen, le roban sus joyas. Pero una cosa que no ocurre en la actualidad es que cosas que se roban, dentro de las cosas que se roban, se encuentran los libros. Los libros manuscritos son robados y el precio de una obra de este tipo pues sería lo que cuesta ahora una joya, un collar de brillantes en la actualidad. Sí es difícil encontrar que alguien en la actualidad se robe un libro para venderlo. Los libros son costosísimos porque estos libros son escritos a mano. De alguna manera la iglesia se encargó de ir copiando libros, especialmente los libros sagrados, los libros de la iglesia, pero no precisamente libros a los que me acabo de referir, de manera tal que las copias, si es que podemos hablar de copias, son pocas o poquísimas las que pueden subsistir o subsistieron al paso del tiempo. Los documentos originales pues, se perdieron y solamente algunos cuantos se van a poder encontrar. Y esos documentos se encuentran en el Oriente. O sea, ¿cómo vamos a encontrarlos después en el Occidente? Esta es la parte, la historia interesante de cómo se van a recuperar para el año 1000. Y sobre todo porque también pues, los documentos se van perdiendo, se van echando a perder, se van a la basura, muchos de ellos no se entienden y pues en el idioma en que están escritos pues tampoco se van a entender en la zona occidental, que es la parte que nos vamos a entender o vamos a referirnos.
Me voy a pasar de momento rápido a algunas cuestiones sobre la religión. La religión o las religiones tienen una gran importancia en el desarrollo del derecho. Sí, basta tomar en consideración que todavía en la época actual de la religión, de las religiones, cierto tipo de principios o valores aún son tomados en consideración. Es decir, a pesar de que se pueda ser ateo, los valores siguen imperando. ¿Sí? El hecho de que una persona se case solo una sola ocasión o se case un hombre con una mujer con un solo hombre, es un valor que proviene también de la religión, sobre todo de la religión cristiana, la religión católica especialmente, y lo que no ocurre con todas las religiones, en donde, por ejemplo, en el Islam, la posibilidad será de casarse varias veces y tener, por ejemplo, el hombre tener varias mujeres en forma simultánea. Esas son cosas de valores que subsisten hasta este momento, a pesar de que ya no se hable de religión. De ahí la gran importancia que tienen las religiones, porque las religiones van a imponer sus valores a las leyes que se van a dar. Y la fuerza que tiene cada una de las religiones o los que dirigen las religiones también es importante, importantísima sobre los gobernantes de momento, sobre los legisladores. A reserva de que se pueda observar más adelante con la profesora González, eh, las religiones, tal vez las más importantes, serían la cristiana, la musulmana y la judía. Estas religiones son las que van a dar desarrollo. Obviamente la primera que menciono se va a multiplicar, se va a dividir por completo, y este es importante porque, como lo vamos a ver más adelante en algunos datos estadísticas, en este momento que nos toca vivir, la que tiene más adeptos es precisamente la musulmana, más que la cristiana, o sea, o la católica, que la que se dice que es la que tiene más gente en su momento. Comencemos con la cristianidad, para referirme así de manera breve a cada uno de estos grupos religiosos que se van a dar. Permítanme. Siempre se necesita algo de agua para poder hablar también. Si comenzamos con el cristianismo primitivo, pues nos vamos a encontrar pues, con que la sociedad está, es decir, nos cuestionamos si la sociedad está dirigida por el derecho o no está dirigida por el derecho. Y aquí en este momento va a surgir el papado, y ya me había referido de manera muy rápido a esto. El papado pues surge del obispo de Roma. El obispo de Roma, ya lo había dicho, se convierte en el obispo de obispos y recibe el nombre de papa. La palabra papa también se utilizaba con anterioridad, pero se deja utilizar, es decir, para cada uno de los sacerdotes, se deja utilizar la palabra papa para reservarla única y exclusivamente para el obispo de Roma. Es el que manda y está por encima de todos los demás. Es interesante también tomar en consideración que quien elige a los obispos y al papa, pues es el emperador. Es decir, no es la iglesia misma la que se autogobierna, sino que quien designa al papa es el emperador. Los reyes y emperadores en ocasiones se reúnen para venir a elegir el papa. Esto va a ocurrir más o menos durante los primeros 1000 años. No es sino hasta ya el segundo milenio cuando ya la iglesia va a elegir a su papa, es decir, sobre todo la católica. Y se va a presentar en el segundo milenio algunos problemas con la iglesia, con otras divisiones, como es la reforma y la contrarreforma en el nuevo milenio. En el nuevo milenio habrá que destacar los cambios en la religión, de igual manera,
sobre todo cuando llega como papa Alejandro VI. O sea, y Alejandro VI es español. eh, Su nombre original en España es Rodrigo Borja. La familia Borja es una familia de dinero española que se traslada hacia lo que hoy sería Italia, hacia Roma, y cambia su denominación por Borgia. En lugar de Borja es Borgia. Y a otras, entonces ahora adopta, intriga y toma en consideración la manera de ser papa. Es una posición importantísima. Se cuenta en la historia que soborna a todos a quienes lo van a designar como papa para quedar él como papa. Pero es interesante también tomar en consideración la vida que va a tener Alejandro VI. Alejandro VI se encuentra casado, tiene su mujer, tiene sus hijos. César Borgia es importante, es conocidísimo en la historia. De muy joven es designado cardenal. Ya a los 16 años es cardenal. Es el puesto que vitaliciamente le ha entregado el Papa. Y la otra hija es Lucrecia Borgia, que también va a pasar a la historia. No es precisamente Alejandro VI, este papa, el que se va a distinguir o va a ser considerado algo así como especie de un santo, sino que realmente era difícil de entenderlo, pues era un pillo metido dentro de la iglesia. Para la iglesia católica, pues es la parte fea, la parte mala de su historia, la orden de este tipo de personas. También hay que tomar en consideración que los primeros 1000 años de la iglesia, pues los sacerdotes sí pueden contraer nupcias, y pueden tener a sus mujeres, e incluso pueden tener hasta sus concubinas. Se cuenta que hubo papas, por ejemplo, que pudieron tener hasta 5 mujeres y que podían tener hasta 15 concubinas. No habría problema con esto, pero es más o menos ya en el segundo milenio, allá por el 1100, 1050, por ahí, cuando se dictan algunas reglas para establecer o impedir que quienes se dediquen a la religión pueda contraer nupcias, de manera tal que en estos casos pues queda prohibido para quienes sean papas o sean religiosos contraer nupcias con alguna mujer. Está reservado únicamente para los hombres, es decir, las mujeres no pueden acceder a la iglesia, simplemente son auxiliares, son ayudantes, y obviamente es una de las grandes críticas en la actualidad hacia la iglesia católica, en donde se discrimina a las mujeres. Bien, con esta regla de los primeros años del segundo milenio, de 1050 y 1100 aproximadamente, que se prohíbe, pues es una ley que no se va a cumplir. Pero no es así que cuando Rodrigo Borgia toma el poder, estoy hablando del año 1500 aproximadamente, si es una época, tomen en consideración, es la época en que los españoles ya han llegado al continente americano, se ha producido el llamado descubrimiento de América. Este hombre tiene varias mujeres también, convive con ellas, tiene a sus hijos y sin embargo es el papá, algo que no se entiende en este momento. Otra cosa también importante, el simple hecho de ser español, pues lo lleva a ligas con el gobierno español. Hay que tomar en consideración que por este momento, pues Isabel la Católica y Fernando VII son los que se encuentran en el trono español. Y otra cosa también importante que se va a desatar con el Papa y los que le van a seguir en los próximos años y muy siguientes años, así, muy próximos, va a ser la protesta contra el Papa.
la rebelión contra la Iglesia Católica en ese momento. Y es que en ese momento aparece otro monje que se revela precisamente por lo que está ocurriendo con con Alejandro VI. Ven ustedes, Alejandro VI es un hombre sumamente ambicioso. Lo que ha visto Alejandro VI es que los reyes y los monarcas de otros lugares en Europa, pues son poseedores de grandes palacios, los grandes palacios imperiales. Lo que Alejandro VI quiere, pues no es precisamente vivir como está viviendo hasta ese momento, sino quiere un palacio imperial. Lo que se le ha ocurrido ahora es contar con algo semejante, con un palacio de esta naturaleza, y entonces requiere dinero. Pero para reunir el dinero, pues no es tan fácil. No es fácil pedir dinero, de manera tal que empieza a cobrar por cada uno de los servicios religiosos que se realizan y empezar a rezar por los muertos para que se puedan ir al cielo. Se dice que los muertos pues se encuentran en el purgatorio, se habla ya del purgatorio. Hay posibilidad de que estos muertos que vivieron en pecado y fallecieron en pecado puedan brincar al cielo. Y entonces para que brinquen al cielo pues hay que dar misas, y estas misas pues se cobran. Son las indulgencias, como se le conoce a esto, y empieza a trabajarse. Las protestas que se van a producir dentro de estos momentos con los Borgia, pues son importantes, interesantes. Y la iglesia sufre grandes problemas de los que incluso la iglesia católica se avergüenza en la actualidad. En esta comunidad aparece Martín Lutero en su momento. Este Martín Lutero en 1506, y esta es la fecha de la que estoy hablando, protesta por lo que está haciendo la iglesia, porque la iglesia está cobrando por cada uno de los servicios religiosos para reunir dinero y construir lo que hoy es la ciudad del Vaticano, con sus grandes lujos, para que fuese pues el palacio de gobierno más importante, más bello que puede existir en la Europa de aquel entonces. Es decir, ningún rey podía tener más lujos que los que pudiera tener el Papa, de manera tal que Alejandro VI se da la tarea de reunir el dinero, y contra esto protesta Martín Lutero. Ese es el caso de las indulgencias. Martín Lutero, que se encuentra en el norte de Europa, se traslada a Roma para hablar con el Papa, y lo que se encuentra es que pues hasta en las calles se venden indulgencias y se inventan muchísimas cosas para obtener dinero y crear lo que es la ciudad del Vaticano. Martín Lutero posteriormente pues es expulsado de la misma iglesia, y va a crear una nueva religión que va a ser amparada por los príncipes que se encuentran en el norte de Europa, que también ven al Papa, sí, a Alejandro VI, como una arbitrariedad con lo que está haciendo, y van a dar el apoyo a Martín Lutero y a la nueva religión. Se les va a llamar los protestantes a estos grupos. Y sí, este grupo de protestantes, pues no es un solo grupo, sino que al paso del tiempo va a venir creándose divisiones: los luteranos, los calvinistas, los anglicanos, o sea, hay otro tipo de grupos religiosos que entran dentro de la sección de los protestantes, todos en contra del Papa en ese momento. Es importante tomar en cuenta también a Martín Lutero,
Porque una de las protestas que hace Martín Lutero es el hecho de que la Biblia pues no es conocida. La Biblia, la imprenta no existe, recuerden ustedes lo que decía en su momento. Los ejemplares de la Biblia que existen solamente es posible que la puedan leer los altos dignatarios de la iglesia. No cualquier persona de la iglesia puede leer la Biblia ni tiene acceso a ese documento, y además se encuentra escrita en latín. Es decir, el latín para este momento, el año 1500, pues no todas las personas hablan latín. Hablan inglés, hablan francés, hablan alemán, eso otro idioma los que hablan, de manera tal que tienen que creerse únicamente de lo que les dicen los sacerdotes de la iglesia. La parte más importante de Martín Lutero es que hace la primera traducción de la Biblia al alemán, y obviamente pues esto enoja al Papa, porque el Papa, el único que tiene los secretos de la iglesia y el único que puede interpretar la Biblia. Es el que dice, la Biblia se interpreta así porque yo soy el único que puede leerla y entenderla. Yo soy el único que puede tener el ejemplar de la Biblia. Y Martín Lutero lo que hace es que al traducirlo, en sí, la religión o los grupos protestantes van a tener en su manera de pensar la idea de que cada quien puede interpretar la Biblia a su manera. Y esto es lo que continúa hasta este momento. También se produce un poco tiempo atrás la decisión entre la iglesia ortodoxa y la iglesia eh, católica de su momento. Y desde entonces los cristianos de Roma van a adoptar el nombre de los católicos, los que se encuentran en todo el mundo. Esto es importante. Se presenta también aquí lo que la historia llama la llamada querella de las investiduras. Es decir, aquí los pleitos son, y lo han visto ustedes en teoría general del Estado, los pleitos se van a dar entre los emperadores y el Papa. ¿Quién tiene más poder? ¿El Papa o los emperadores o los reyes? Y pues el pleito comienza, porque el Papa empieza a sostener que él es el que tiene más poder que los emperadores. No hay nadie en ese momento. Y si aquí hay problema, aquí empieza a dividirse que una cosa es el reino de Dios, del reino del cielo, y otra cosa es el reino de la tierra, el poder temporal y el poder espiritual, el poder de Dios, el poder que se va a dar de otra manera diferente. Y obviamente esto cambia toda la historia, hecha hacia abajo, sobre todo los grupos católicos, más que a los protestantes, porque baja bonos prácticamente todo lo que sería la parte norte de Europa, se deja o olvida al Papa, como lo vamos a ver dentro de algunos momentos, y esto también va a provocar algunos movimientos, algunas guerras entre la gente de aquel entonces, y asesinatos que son encabezados por la misma iglesia, ¿sí? Como lo vamos a ver en el caso de los hugonotes, o sea, un grupo protestantes que son asesinados en París precisamente por el gobierno de aquel entonces. Y también hay que tomar en consideración, y para el caso del derecho, que el gobernante importante en ese momento, el emperador, es Carlos V, o Carlos I de España también. Carlos I de España, pues no es ni más ni menos que el hijo, que sí es el que asume el poder en España, aunque se deja a Juana la Loca, la otra hija, pero Carlos es el que toma el poder, no solamente para España, sino que además se convierte en el emperador, en el famoso Carlos V. Carlos V toma partido en estas cuestiones religiosas y es el principal perseguidor de Lutero y de su gente. Es también
cuestión de tomar, hay que tomar en consideración también lo siguiente. Si Carlos V está relacionado con los españoles y sus padres son españoles, pues lo que va a hacer es apoyar a estas gentes y a ordenarle a los reyes españoles pues que realicen una serie de actividades pues que de alguna manera impidan que los grupos protestantes puedan caminar, de manera que el protestantismo se prohíbe en España y hay una serie de actos en donde hay asesinatos contra los protestantes, los luteranos, para evitar esto. Pero además esto se extiende hacia los judíos. Hasta ese momento, judíos israelíes y musulmanes habían convivido más o menos en paz en lo que es la península ibérica. Pero con los reyes católicos empieza la persecución, no solo para recuperar la zona sur de lo que es la península ibérica, sino también para imponer su religión. Es una guerra de religión, los del norte contra los del sur, es decir, los católicos contra aquellos que creían en Mahoma. Y obviamente en 1492 logran arrojar a los que no son católicos de España, el mismo año que se produce el descubrimiento de América, sí, con unos 5 meses con anterioridad a esto. Y estos actos de los reyes católicos y de Carlos en España van a producir cambios también en el derecho, porque entonces se va a prohibir la religión católica, la religión que no es católica en España, para poder sancionar a las personas que no profesan la religión católica. Se inventa el llamado Tribunal del Santo Oficio, que es rescatado, ya existía desde antes, pero no se ha utilizado con tanta frecuencia como se va a emplear a partir de los reyes católicos con Carlos V, de igual manera, y entonces se le llama a los actos realizados por Lutero, es la llamada reforma religiosa, es decir, la historia se le conoce de esta manera, la reforma religiosa mediante la cual se trata de hacer los cambios a lo que está haciendo el Papa. Ya me refería hace un momento a lo de Alejandro VI. Pero la iglesia católica va a reaccionar contra esto con la llamada contrarreforma. O sea, hay por un lado la reforma religiosa encabezada por Lutero y por otro lado la llamada contrarreforma encabezada por el Papa, que es la reacción en contra de aquellas gentes que se oponen a los designios del Papa. Y todo esto obviamente produce otros grupos importantes que tienen que defender al Papa a capa y espada. Entre estos grupos que defienden al Papa, pues, los más destacados serían los llamados jesuitas. Los jesuitas es un grupo de personas que se dedica a defender al Papa, defender a la religión, oponerse a las religiones de Carlos, de Lutero, o sea, lo que había propuesto Lutero, y este es el origen del grupo de los jesuitas en su momento. Aquí pueden ver ustedes esto. Y la iglesia ortodoxa también acelera sus cambios frente a la iglesia católica también. Pero además hay otro tipo de problemas que se van a presentar, es decir, además de la decisión entre la iglesia católica y la ortodoxa. El que manda, que había dicho yo que desde el primer milenio había una separación, casi desde el siglo III, entre lo que es la iglesia ortodoxa, que no está de acuerdo con el Papa que se encuentra en Roma,
ellos van a crear su propio grupo religioso, que es la religión ortodoxa, que subsiste hasta este momento. Pero más o menos pues, podían llevarse de alguna forma interesante en una buena parte del primer milenio, pero no así después. La iglesia importante, sobre todo cuando el imperio romano se encuentra ya en Constantinopla, pues tiene los pleitos con la iglesia católica, porque quien manda en la iglesia pues, son los que se encuentran en el oriente y no los que se encuentran en Roma. Y empiezan los grandes problemas entre el Papa y el patriarca que se encuentra pues, en Constantinopla. El patriarca Oposio es la designación de lo que corresponde al Papa de los ortodoxos. O sea, son los patriarcas en aquel lugar. Y también hay otro tipo de problemas en torno a una serie de ideas que han sido creados también por la Iglesia Católica, las llamadas creencias niceanas, o sea, por el Congreso de Nicea viene esto, de que quién es Jesús. Sí, algo que se produce también en la época de Justiniano o Constantino también, para poder establecer las reglas acerca de Dios. Y entonces lo que serían los cristianos de aquel entonces van a crear algunas oraciones, el credo, por ejemplo, en la Iglesia Católica, y en donde se habla de la Iglesia Romana como la única que ha creado Dios, y se empieza a hablar de Pedro, que Pedro es el que estuvo en Roma y que fue el primer papa. Esto ha sido cuestionado y durante muchísimos siglos fue cuestionado el que Pedro, uno de los que estuvo con Jesús, haya estado en Roma. Uno porque el idioma de Pedro pues no era precisamente el latín, él no hablaba latín, y sin embargo lo vamos a encontrar en Roma y como primer obispo. Y siempre se afirmó que Pedro había sido el primer papa que existe en la Iglesia Católica, incluso que se encuentra enterrado en el Vaticano. Es decir, durante el primer milenio siempre se sostuvo esto, pues todos lo creyeron. Pues en el siglo XIX, y todo hasta el siglo XIX, se piensa que es falso que Pedro, el que acompañó a Jesús, pues se encuentre realmente en Roma. Pero la cosa es tan fuerte que en Roma, en el siglo XIX, aparece que tras algunas excavaciones en Roma, se encontró una tumba con algún cadáver que decía Petrus, Pedro. Y de ahí se obtuvo la idea de que, bueno, pues el que estaba ahí es Pedro, el que acompañó a Jesús. Y por lo tanto, Pedro forma la iglesia, en la ideología de los católicos, forma la iglesia y se establece que es Roma la que va a seguir. Pero ya había dicho yo y he explicado que también cuando el obispo de Roma se convierte en papa, allá por el siglo III, pues obtiene la fuerza, y él va a tener la fuerza, y el Imperio Romano Occidental, y la forma como se va a organizar el papado de ahí en adelante, es exactamente de la misma forma como estaba organizado el viejo Imperio Romano. Es decir, si había un emperador hacia arriba, es decir, en un sentido vertical, de arriba hacia abajo, el jefe de jefes era el emperador, pero en el caso de la iglesia, pues el jefe de jefes sería el papa. Y la democracia no va a existir tampoco en la iglesia, sino que el papa va a designar a la gente que lo va a auxiliar, a los cardenales, como se les conoce, los príncipes de la iglesia. Y quien va a elegir al papa, pues va a ser precisamente los cardenales. O sea, el mismo grupo que compone la iglesia católica es lo que se va a dar
Y eso hasta la fecha todavía no lo vas a encontrar. Y yo decía ya aquí, hacia el segundo milenio, los problemas que se van a dar entre el Papa y el Patriarca de la Iglesia Ortodoxa, y cada uno de los grupos religiosos sigue sus propios concilios, o sea, su propia forma de poder tomar decisiones y decir cómo se va a poder manejar la iglesia en este momento. Incluso para cada una de las iglesias, ellos tienen sus propios santos. Hay santos para la iglesia católica y santos para la iglesia ortodoxa, que es importante la iglesia ortodoxa. Es decir, tan importante lo es que todavía cuando llegamos al siglo XIX, siglo XX, sobre todo el siglo XX, a principios, la iglesia ortodoxa griega, que sigue siendo importante hasta la fecha, parece desplazarse un poco hacia lo que sería lo que luego fue en el siglo XX Rusia. La iglesia ortodoxa rusa va a ser la que va a tomar las riendas de la religión ortodoxa, aunque los ortodoxos no son tan duros en esta parte de tener que reconocer a un jefe de jefes, como el caso de la religión católica, de manera tal que la religión ortodoxa pues va entre ellos. Otra de las cosas importantes son las creencias de tener que representar a santos y crearlos como si fuesen algo así como dioses. O sea, en la Iglesia Católica, aunque se habla de un solo Dios, la verdad de las cosas es que los santos son tan importantes que los santos hacen milagros. O sea, la gente sigue a los santos porque son milagrosos y se crean templos para los santos, eh, como si fuesen Dios. Lo que no ocurre en las demás iglesias. Además se representa con figuras y pinturas a, a, a Dios y a los santos, lo que tampoco ocurre con las demás iglesias. Es decir, por ejemplo, en el caso de los judíos, pues no es posible tener esto, no es posible tampoco tener uniformes o vestidos de gala como en la iglesia católica, que son las grandes reacciones que se dan en ese entonces. Los problemas entre la Iglesia Católica Ortodoxa, de manera muy rápida, serían el hecho de que el obispo de Roma pues excomulga a Focio en la Ortodoxa, y el de la Ortodoxa excomulga al Papa que se encuentra en Roma. Los dos se excomulgan recíprocamente y obviamente pues hay una gran quiebra en la Iglesia. Estoy hablando de este momento de mitad del segundo milenio. Aunque también no hay que olvidar que de tiempo atrás ya se habían producido otro tipo de cosas. Porque en Constantinopla, si ustedes recuerdan, ellos continúan el Imperio Romano de Oriente y la iglesia imperante pues es la iglesia ortodoxa. Lo que ocurre en Constantinopla hacia los inicios del segundo milenio es que viene una oleada de invasiones también de la parte sur, que son los árabes con su nueva religión imperante, o sea, impuesta por Mahoma, y su idea es tomar Jerusalén. Esa es la capital importante. Y entonces, tal vez el error o el problema que algunos le encuentran fue el hecho de que la iglesia ortodoxa dice, bueno, pues los únicos que nos pueden ayudar contra estos grupos musulmanes puede ser el Papa que se encuentra en Roma. Y le piden ayuda al Papa, oye Papa, échanos la mano, al final de cuentas todos creemos en Cristo, tenemos una religión bastante semejante, ayúdanos para poderse echar fuera a esas gentes. Y lo que hace el Papa es convocar a los reyes
europeos para que reúnan los ejércitos y vayan a tomar Jerusalén, que ha sido tomada pues, por el otro grupo religioso. Y aquí comienza lo que se llaman las cruzadas. Las cruzadas, pues es los ejércitos que van a atravesar Europa para poder llegar a el Asia Menor, recorrer Tierra Santa y recobrar el lugar en donde había nacido Jesús. Esta es la parte importante. Pero esta es la parte que se da a conocer. Pero también con los datos históricos que hoy conocemos, pues también una de las cosas importantes es que el Papa hacia el siglo X, siglo XI, una de las cosas importantes es recobrar su imperio religioso en la zona oriental. Si la iglesia cristiana se encontraba dividida entre Oriente y Occidente, entre ortodoxos y católicos, el Papa aprovecha la oportunidad para decir, bueno, vamos a hacer las cruzadas, y en el momento en que terminen las cruzadas, el que tiene que asumir todo el poder religioso, pues soy yo. Y entonces la guerra no solamente se da para recobrar la Tierra Santa, sino también para imponer el poder del papado en esos momentos. Es decir, se rechaza, Focio, tiempo después obviamente rechaza el poder del Papa romano, y sostiene que su iglesia, la ortodoxa, debe seguir los cánones y las reglas de la vieja iglesia, la original, y no seguir con los lujos impuestos por Alejandro VI en Roma, como está ocurriendo, ni que siga cobrando ni que aparezcan santos a la manera como la Iglesia Católica nos va a tener. Esta es una parte importante. El otro grupo religioso, pues, es el grupo de los musulmanes. En la Meca, en la Arabia Saudita, aparece Mahoma, un hombre que empieza a predicar entre los años 570 y 632 después de esto, y se escribe después de las prédicas y sueños de él, él dice que hablaba con Dios, y se escribe algo así como lo que sería la Biblia cristiana, que es el Corán. Está, de alguna manera también la religión musulmana tiene sus antecedentes en la Biblia, en el Viejo Testamento también. De ahí aparece el Islam, que quiere decir sumisos a Dios, Islam o islamitas, sumisos a Dios, y ahí empieza el problema. Empieza una serie de elementos interesantes en aquel entonces para Mahoma. Mahoma también piensan, y fíjense que esto lo está pensando Mahoma después de que el obispo de Roma se ha coronado como papa, obispo de obispos, unos 200, 300 años atrás, y para la época en que Mahoma vive, pues estima que la religión se encuentra corrompida. O sea, lo que ocurre con la religión, o cómo se maneja la religión, se encuentra corrompida, de manera tal que para Mahoma el arcángel Gabriel se le ha aparecido y le ha revelado nuevas ideas acerca de cómo debe ser la religión. Y empieza en su vida a predicarla y a recorrer algunos lugares hablando sobre la forma de entender. Y ya de aquí estamos viendo algunos problemas contra el papado, contra la iglesia católica de aquel momento. Y una de las cosas importantes en la religión y el Corán, que se va a escribir mucho tiempo después también, pues es el Corán también se tiene que aprender de memoria. Si no hay imprenta, recuerdo lo que dije en su momento, y las ideas del Corán van a venir pasando poco a poco, idea tras idea, persona tras persona, para poder ir hablando
de lo que Mahoma había dicho. El Corán se escribió mucho tiempo después de que Mahoma ya había fallecido. Pero en el grupo de la religión musulmana, una de las ideas es pues terminar precisamente con esta religión que impulsa el Papa y con la que ha criticado, de manera tal que hay que ir a convencer a los que no están convencidos de lo que dice el Corán, de lo que decía Mahoma, esta iglesia que se encuentra corrompida, como lo decía él, de manera tal que empiezan a hacer invasiones también por otro lado, invasiones que habíamos visto ya en el primer milenio, van a ser durísimas ya al inicio del segundo milenio. Tan es así que uno de los lugares que tienen que tomar en cuenta es lo que se conoce como la Tierra Santa, y hay luchas importantes en esto, y es cuando pues se inician también las cruzadas para recuperar Tierra Santa, porque ha sido tomado en cuenta por los musulmanes en ese entonces. Bizancio, que es la capital, es tomada en cuenta, y bueno, pues a Urbano, el Papa, Urbano II, el Papa que se encuentra en Roma, es el que se le pide, se lo solicita ayuda. Y ahí hay una gran cantidad de personas o soldados que son llevados a Tierra Santa para poder recuperar Tierra Santa. Casi todas las batallas las van a perder. En las cruzadas hay un momento en que entran a Tierra Santa, pero casi rápidamente vuelven a salir. Los musulmanes recuperan la Tierra Santa de nueva cuenta, y ahí empiezan las guerras santas de aquel entonces. Este es importante, el caso de las cruzadas, porque como lo vamos a ver más adelante, las personas que vivían en el campo, es decir, desde la caída del Imperio Romano, las ciudades al segundo milenio empiezan a crecer. Sí, ciudades que tengan 1 millón de habitantes en el primer siglo pues son rarísimas. Pero ya en ese siglo empiezan a crecer las ciudades y empiezan a tener algunas cosas importantes. Y se les promete el cielo y la tierra a los soldados que van a combatir Tierra Santa, porque al ir a combatir con el nombre de Dios, pues se van a ir al cielo. Pero estos soldados, además de ir y acompañar, por ejemplo, a Ricardo Corazón de León y a todos aquellos gobernantes que encabezaron las cruzadas, pues no solamente se van a ir a Tierra Santa, sino que también van a aprovechar la oportunidad para llevar cosas o bienes hacia un lugar, y que a su regreso regresar cosas también, o bienes o productos. Es decir, esto es el inicio de lo que es el comercio dentro del segundo milenio, y el gran desarrollo del derecho comercial, como lo vamos a ver más adelante, con las famosas ferias. Les explico para un poco más adelante este momento, porque son las cruzadas las que impulsan el comercio. Lo que se vende, lo que es traído de Tierra Santa por parte de los soldados, es vendido en la zona continental europea, y entonces empieza la compra de cosas, la compra-venta, y el comercio empieza a desarrollarse, y de ahí vamos a retomar el hilo del desarrollo del derecho comercial, que como dicen todos los historiadores del derecho comercial, originalmente este es propiamente internacional, es decir, porque es llevado de diferentes lugares, lo que hoy serían los diferentes países, y el derecho comercial no es un derecho que sea propiamente interno, aunque existan códigos de comercio en diferentes lugares. Si luego de Napoleón en sus códigos, luego del Código Civil del 804, está el del 806, que es el Código Comercio, y luego en México pues también el comercio va a ser regulado por el Estado, no por los comerciantes. Los comerciantes son los que regulan el comercio, regulaban el comercio, y aquí se va a meter. Luego vemos algo sobre
sobre lo- el comercio. Y el otro grupo religioso importante pues es el judaísmo. Es una religión cuyo grupo es un poco más pequeño en número, pero muy importante, sobre todo por los grandes capitales que acumulan. La Biblia, la que hoy conocemos, pues es originada precisamente por los judíos. Si el Viejo Testamento es creación de los judíos, o sea, Moisés se encuentra, es el que da los famosos 10 mandamientos, y Moisés está dentro del grupo de los judíos. No hay que olvidar esto, porque esta parte de la Biblia, pues no es precisamente Biblia católica o Biblia cristiana, sino es parte del judaísmo. La Biblia tampoco se encuentra escrita, se encuentra en otros idiomas, sino que se encuentra en otros idiomas, y a partir va a comenzar. Sobre todo, la parte interesante con el judaísmo es la teocracia, es el gobierno de Dios, y obviamente hay alguien en la tierra que es la que representa a Dios. Los reyes más famosos pues, fueron Saúl, David, Salomón, los que se encuentran en esos momentos, y pues los judíos van a seguir su propio grupo religioso que sigue la Biblia, no entiende lo que aparece con el Nuevo Testamento, se lo rechaza, tienen su propia manera de arreglar las cosas, tienen su forma de adorar al Dios en el que ellos creen, pero conquistan varias tierras, varios lugares, como podemos ver en el cuadro que se encuentra en pantalla. Y también se producen las guerras religiosas entre lo que serían los cristianos y los judíos, que son perseguidos hasta que llega el momento en que los destierran de viejas tierras, Jerusalén, que era parte de ellos, parte de Tierra Norte. Y luego ya vamos a ver ya en el siglo XX, sobre todo con la Segunda Guerra Mundial, como vamos a tratar, pues si se va entre comillas, tratar de solucionar los problemas con los judíos, que son los errantes, los que andan por todas partes, y se les va a dar una tierra que es la que se encuentra en lo que hoy es Israel, una tierra que era inglesa, pero que sin embargo se les da o entrega a los judíos. Y a partir de aquí, desde la Segunda Guerra Mundial, vamos a encontrar los grandes problemas entre judíos y árabes, porque las tierras que tienen Israel eran unas tierras que tenían los árabes, aunque en parte el que mandaban eran los ingleses en ese momento. Y hasta la fecha hemos visto ese tipo de problemas. Hablaba de la parte económica también, porque los judíos lo que tienen es que son muy unidos. Unos se ayudan a los otros y los grandes capitales pues también van creciendo. Entre los grandes capitales importante pues sería Estados Unidos. Una gran cantidad de judíos se encuentran en Estados Unidos, y estos son los que ayudan al gobierno de Estados Unidos para hacerle la guerra o apoyar a los israelitas o a los judíos que se encuentran ahí, para hacerle la guerra al otro grupo religioso que trata de recuperar su tierra. Hasta la fecha se sigue trabajando en esto, las luchas siguen, la famosa guerra de los 6 días y las guerras que se han dado después, incluso con los problemas de Donald Trump, que acaba de reconocer la capital de Jerusalén como capital precisamente de los israelitas, pues ha desencadenado mayores problemas también en este tipo de guerras que se van a producir. Estos sí son importantes. Y es importante tomar en cuenta los 10 mandamientos, que son los que van a ser considerados no solamente para este grupo religioso, es decir, los judíos,
sino también para los grupos religiosos de los cristianos. Cristianos, católicos, ortodoxos, prácticamente todas las religiones van a tomar en cuenta los famosos 10 mandamientos, que son las primeras reglas de derecho que se encuentran escritas. Y hay algunas críticas porque algunas cosas que se encuentran en los 10 mandamientos se encuentran repetidas. Hay algunas reglas generales pues que subsumen a las demás, pero no me voy a detener en esta parte de los 10 mandamientos. Una cosa también importante en el caso de los judíos es que ellos se dedican al comercio. Sí, hablaba ya de las riquezas de este tipo de cosas, mientras que en el campo de la iglesia, sobre todo en la iglesia católica, vamos a ver que el comercio prácticamente va a estar prohibido. Vamos a verlo sobre todo ya en el siglo X, con el desarrollo del comercio, y quien es más fácil que, ¿cómo va la expresión aquella? Es más fácil que un camello cruce la hoja, es decir, o el agujero de una aguja, que alguien entre al reino de los cielos. Por ahí va, no recuerdo la expresión, de manera tal que quiere decir que que quien tenga dinero pues no puede cobrar réditos o intereses por la préstamo de dinero, sino que tiene que ayudar a los demás según la religión. Según la religión católica, en cambio, en el caso de los judíos, pues el comercio se desarrolla y son los que mejor desarrollan el comercio frente a todas las religiones. Esto es importante. Vamos a ver cómo se va a desarrollar el comercio ya a partir del siglo I, cuando empiezan a ir y venir, sobre todo en el caso de las ferias, y cómo es que la iglesia, de alguna manera, cuando decía que el que tiene más, pues se va a quedar en el infierno, va a crear una serie de datos interesantes, como son, por ejemplo, el de la iglesia, sobre todo la iglesia católica, en donde pues los comerciantes que tienen dinero se van a ir al infierno, porque no han compartido su riqueza con los demás. Esta es una regla interesante, porque entonces los ricos que empiezan a tener dinero empiezan a elaborar testamentos en los cuales le dejan sus bienes a la iglesia católica. Y obviamente pues esto no es mal recibido. La iglesia recibe aquello para la salvación del alma de aquel comerciante que se hizo rico y no ayudó a los demás. Estas gentes comerciantes van a crear templos, iglesias, o sea, en la Ciudad de México podemos ver, en Europa, que este convento o esta iglesia o este templo fue creado por el famosísimo comerciante fulanito de tal, y pues obviamente lo creo para esto. Y me voy a referir un poco más a este tipo de detalles, porque aquí el comercio va a ser la lucha por la realización de este tipo de actos, sobre todo con el caso de los judíos. En el caso de los judíos, el punto central en el cuadro que podemos tener al frente es el caso de los judíos que se encuentran en Granada, en España, que son expulsados por los reyes católicos. Y es importante porque hay que tomar en consideración que estos hombres que realizan el comercio pues son corridos de ese lugar al correr no solamente a los musulmanes, sino también a los judíos para establecer una sola religión, extender el cristianismo en su momento. Este cuadro no pasó. De esto aparece el derecho canónico, es decir, un código pues semejante al código civil. Si ustedes tienen la oportunidad de verlo, se puede conseguir en algunas casas religiosas. Algunas venden este libro, el Corpus Juris Canonici, que ha sido cambiado al paso del tiempo, pero es semejante también a los códigos civiles que contamos.
Estos códigos de derecho canónico están inspirados también en los códigos de Justiniano, o sea, tiene su raíz en esto, y obviamente muchas de sus partes son copias de los viejos códigos civiles y corresponde a una serie de costumbres, de cánones, bueno, ahí dice cañones, pero es los cánones y los decretales del Papa. Esto es importante porque una de las cosas interesantes en el derecho canónico, sobre todo el derecho canónico de la Iglesia Católica, es establecer la supremacía del Papa y un derecho universal de la Iglesia. La Iglesia Católica es universal. Eso de católico quiere decir que es universal. Por eso es la denominación que se le va a dar al cristianismo luego de sus luchas contra, contra los protestantes de aquel entonces. En sí, hay códigos de 1140 de Graciano, por ejemplo, que empiezan a darse algunas prescripciones. 1140, como lo vamos a ver nosotros, es una época en que ya aparecen los grandes juristas, aparecen las universidades también, y aparece la creación del derecho de manera semejante a la que hoy conocemos, y se conforma este código de derecho canónico que no le es exclusivo a la Iglesia Católica, sino que también lo vamos a encontrar en otro tipo de grupos religiosos. Para tomar en consideración en los grupos religiosos, bueno, pues este mapa nos muestra lo que tenemos hasta el momento, cómo funciona. Decía yo, bueno, hay los protestantes y católicos pues reúnen el grupo cristiano, pero se encuentran también divididos. El grupo que se tiene mayor número de gentes pues son los del grupo islámico. Hay mayor gente en esto. Sí, tal vez a veces no se entienda esto en el continente americano, perdón, porque en el continente americano la religión que se impuso fue la religión que fue impuesta por España, y los reyes católicos y Carlos V pues cerraron las puertas del nuevo continente, del continente americano, las puertas a los luteranos, imposible que pudiesen entrar. Pero no solamente los luteranos no podían entrar, sino que tampoco podían entrar los de otros países, ingleses, franceses, alemanes, italianos, ninguno de estos podían entrar al continente americano, porque con esto podían traer la religión luterana, o las ideas luteranas, si se cierra. La única religión imperante en el continente americano va a ser la religión católica, y es la que van a imponer, incluso hasta por la fuerza, los españoles que van a llegar a nuestro país. Las órdenes religiosas, desde Cortés y todos los conquistadores que van a estar aquí, es la Iglesia Católica en la que va a funcionar, y va a estar prohibidísimo que otras gentes se encuentren de otros grupos religiosos. No fue sino hasta el siglo XIX, a mitad del siglo XIX, después de Juárez, cuando se empieza a propiciar que otros grupos religiosos puedan entrar a México. De manera tal que pues la mayoría de las personas que se encuentran en los países americanos pues continúa todavía con su religión católica, aunque también ha aumentado otro tipo de grupos religiosos, incluso islamitas, sobre todo en el sur de México, donde hay un grupo de islamitas, musulmanes. eh, Hay pocos de ortodoxos también, según los datos estadísticos que nos da el mismo gobierno, pero el número de gentes, pues es la iglesia pues, musulmana la que tiene el mayor número de gentes. Prácticamente todo lo que sería África eh, pertenece a esta religión, que había sido olvidada en términos generales por los europeos,
Y esto nos va a provocar algunos problemas y los vamos a ver más adelante en la jurisprudencia actual, cuando sobre todo la gente de África se traslada a España. Y en este momento, desde los 90, 1990 y algo, 95, y hasta la época actual, en España, en Francia, en Alemania, nos encontramos una serie de problemas de naturaleza jurídica cuando hay inmigración de africanos hacia la zona continental europea, porque ellos tienen a varias mujeres, o sea, se han casado con dos, tres, cuatro mujeres y se van a la zona continental europea, y el problema es decidir si se les reconocen solamente una mujer con la que están casados o lo reconocen a sus tres, cuatro mujeres. Algo semejante va a ocurrir en el caso de las adopciones, porque en el caso del Islam, pues no existe la adopción de niños como los conocemos en el derecho nuestro, sino que existe otra forma de poder tener al hijo. La trata a la mujer también es diferente que la trata que ocurre, por ejemplo, a la mujer en la zona, no sé, americana, como la que tenemos hoy. Se lucha por esta más o menos uniformidad de derechos entre hombres y mujeres, lo que no necesariamente ocurre bajo otro tipo de religiones, especialmente eh, con aquellos que tienen la posibilidad de contraer nupcias con diferentes mujeres, en donde la mujer pues no vale nada. Y eso también va a acarrear problemas jurídicos en los tribunales. Sobre todo hay una jurisprudencia muy rica en España. Tal vez de esto hablará la profesora González más adelante. Y se han producido otros en la zona, es en Francia y en Alemania. Y en estos momentos, con algunas de las guerras que están produciéndose también en la parte de Asia Menor y las grandes inmigraciones que se están dando hacia la zona continental europea, pues están acarreando, están llevando en este momento una serie de grandes problemas hacia la zona continental europea, pues que están basadas en las costumbres, en la manera de ser y de estar de personas, pues que no tienen esta forma de entender o esta cultura que es la cultura europea que tenemos, los grandes problemas políticos del momento. Esto más o menos nos representa algo semejante a lo que mencionaba, la afiliación religiosa en su momento. Me sigo. Dice aquí las luchas entre la iglesia y el emperador pues son también constantes. Si, la iglesia católica dice que es la superior, que no hay nadie por encima del papa, y obviamente pues los emperadores pues, no están de acuerdo con ese tipo de cosas porque le están quitando el poder. Aquí los grandes problemas serían, por ejemplo, hacia 1309 aproximadamente, los que logran tener el poder pues son los emperadores, y el Papa se siente ofendido y se exilia en Aviñón. Se sale de lo que es Roma, se va al norte de lo que es Europa, y ahí establece a su grupo religioso. Dice en Aviñón con los franceses que lo van a arropar, ahí establece su iglesia, y ahí van a estar 7 papas en ese lugar por las luchas con los emperadores. El Papa lo que hace es que le retira a los reyes todos los privilegios de que habían gozado, pero pues también hay quienes se rebelan. Digamos, por ejemplo, Felipe IV de Francia, si no me refiero al Felipe II de España, que es totalmente contrario, sino Felipe IV de Francia le respondió, y palabras textuales, al Papa lo siguiente: su venerable estupidez puede que sepa que no somos el vasallo de nadie en cuestiones temporales. Nosotros no estamos sometidos a ustedes, señor Papa. Y hay algunas cosas importantes.
Obviamente esto provoca otro tipo de problemas entre el rey de Francia en ese momento, que acusa al Papa pues de tener pues una gran cantidad de mujeres, de hechicería, de herejía, y viene obviamente las excomuniones del Papa hacia el rey en su momento, y las luchas pues se van a agudizar. Pues más o menos en términos generales esta es parte de la iglesia y algunos de los grandes problemas que se presentan, como lo vamos a ver más adelante, que se van a producir sobre todo con la iglesia eh, inglesa. Vamos a entrar a la iglesia inglesa, en donde el rey, sobre todo Enrique VIII, que se quiere divorciar, pues no se puede divorciar, sino que vamos a ver también los problemas con los que se va a enfrentar con el Papa para crear la iglesia, la creencia, y de ahí van a aparecer otro grupo, que son los puritanos, y que va a ser también importante porque estos puritanos son los que en gran medida van a llegar después a Estados Unidos a la creación de las llamadas 13 colonias y la formación de lo que sería Estados Unidos también. Aunque esto es un poco más complicado en la parte de Estados Unidos, como se podrá ver después, en el caso de la expansión de las 13 colonias al territorio que hoy tiene. Aquí hay una... Aquí, mire, este cuadro que tenemos al frente, pues nos recuerda algo de lo que había venido mencionando hasta hace un momento.